Vamos a los 5 minutos finales de que hablamos al principio del programa. Son simplemente, señores, 5 minutos. No puede ser más porque tenemos que entregar este salón. La gentileza del instituto no debemos abusar de ella. Así que vamos a empezar por Leopoldo Martínez, repito, que vino de Washington, consultor y es diputado al Congreso de Venezuela. Yo quería aprovechar esta parte final para hacer alguna reflexión complementaria de lo que dije en la primera parte sobre el inexorable camino de deterioro económico que se traduce en la consolidación de una mayoría opositora por la vía electoral. Y esta reflexión está atada, por supuesto, a algo que está en el subconsciente de todos nosotros mientras me escuchan hablando. Bueno, así como Chávez logró conseguir el apoyo de las mayorías en el periodo que va del 99 al 2007 y eso se perdió del 2007 en adelante, la pregunta inmediata es, bueno, tuvo un aliado tremendo, un jefe de campaña tremendo. Es cierto que Fidel y todo lo que ha pasado en Venezuela tiene mucho que ver con el éxito del proceso chavista, pero el gran jefe de campaña de Chávez es el precio del petróleo. No hay otra razón de lo que pasó y que explica lo que pasó. Con el petróleo a 100 y a 120 fue muy fácil construir un modelo redistributivo, perversamente redistributivo, porque básicamente es la venta de un gran fraude a la población más pobre. O sea, a la población más pobre se le ofreció algo que no es sostenible en el tiempo y ahora precisamente se está traduciendo en este descontento. Entonces la pregunta que todos nos hacemos es, así como ha caído esta proyección económica del 2007 a hoy, bueno, ¿qué pasa si el precio del petróleo se recupera? Entonces algunos de ustedes pudieran decir, bueno, entonces a lo mejor se nos convierte en un boomerang la solución electoral porque Chávez puede reconstruir una mayoría. La primera reflexión que hay que hacer es las condicionantes que hoy tiene Chávez para, aún en un escenario de recuperación del precio del petróleo, poder reconstruir una mayoría popular. Y la primera condicionante deriva del camino que él ha decidido tomar por razones ideológicas o programáticas en el campo económico. Si él estuviera haciendo una rectificación económica en este momento, si él estuviera mirando a Lula en cómo Lula manejó la economía brasilera, bueno, yo tendría muchísima preocupación por las posibilidades de la oposición, pero tendría menos preocupación por el futuro de Venezuela. Porque Venezuela estaría entonces transitando un camino con Chávez que no es necesariamente malo. Pero cuando uno ve lo que hizo Lula, y la paradoja de las elecciones en Brasil es precisamente esa, o sea, Dilma Rousseff le va a ganar a Serra, que es el arquitecto del éxito de Lula, porque Serra fue el ministro de Economía de Cardoso. Y Lula lo único bueno que hizo en su gobierno fue darle continuidad a la política económica de Cardoso y de Serra, y por eso Brasil está donde está. Entonces, una cosa es el Lula de la OEA, el Lula amigo de Chávez, el Lula que consigue beneficios para Brasil en esta relación con Chávez, el Lula que complace al ala más extrema de su partido de izquierda en esta relación con Chávez, y otra cosa es Lula gobernando la economía brasilera, la forma en que maneja Petrobras, la apertura de Petrobras al capital privado, en fin. Entonces, si Chávez estuviera en el camino de rectificación, yo estaría, bueno, preocupado por el futuro de la oposición, pero menos preocupado por el futuro del país, repito. Pero Chávez ha optado por el camino de la radicalización, el más difícil de viabilizar para él. O sea, Chávez está expropiando todo lo que se le pone por al frente. Y lo está haciendo con la convicción de que él puede construir un modelo que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Yo creo que si mirara la experiencia cubana incluso, se diera cuenta que precisamente lo que ha venido tratando de hacer Cuba en los últimos años es de conseguir espacios para reinsertarse en los procesos de atracción a la inversión extranjera, capital. Entonces, el camino que está tomando es completamente inviable. Entonces, una razón más para pensar que la solución electoral va a estar al servicio de la democracia venezolana en este caso. Y la otra son las condicionantes externas. No se ve venir una recuperación. El tema de la predicción o de los pronósticos en el campo petrolero es el más difícil que existe. Y yo no me atrevo a meterme en ese campo porque todos los que se meten en él se equivocan. Pero la economía mundial no termina de calentar motores, no se sabe exactamente
cómo va a funcionar el aparato del consumo en los Estados Unidos, que es realmente en donde están puestos todos los ojos del mundo. Porque todo el mundo habla del éxito chino, del éxito de los países del sudeste asiático, pero en realidad todos los países del mundo que han tenido éxito, en el fondo lo que hacen es exportarle a los Estados Unidos. Entonces, hay algo en la economía americana que, a pesar de la multipolaridad en la que estamos viviendo en el plano económico, hace de la economía americana y de la recuperación del consumo un factor fundamental. Entonces, mientras eso no esté claro, mientras esa tendencia no esté clara, no vamos a ver precios del petróleo subiendo. Además, ahora estamos metidos en una lucha cambiaria muy importante en el mundo y hay una correlación muy complicada y muy aburrida de explicar entre el precio del dólar y el precio del petróleo. Cuando el precio del dólar se devalúa, el precio del petróleo gana valor. Y cuando el precio del dólar se aprecia, el petróleo pierde valor. Entonces, en este momento estamos viendo un proceso de apreciación del dólar nuevamente, que es no deseado por el gobierno americano, porque el gobierno americano desearía en este momento precisamente lo contrario, ser competitivo en el terreno cambiario, pero el problema con China, la subvaluación del yuan, la crisis financiera, ha convertido al dólar, paradójicamente, en la moneda refugio, sigue siendo la moneda refugio. Entonces se está apreciando el dólar y se están apreciando las monedas latinoamericanas también. Brasil en este momento está enfrentando el proceso de valoración del real. Se está tratando de evitar que el real tome tanto valor que le reste competitividad a las exportaciones brasileras. Entonces, todo esto hace que el escenario económico en los próximos 2 o 3 años no es fácil pensar que va a estar marcado por una recuperación extraordinaria del precio del petróleo. Pero la tercera y última cosa que quiero agregar es que el crédito chino, entre otros de los que ha firmado el gobierno de Chávez, es el primer compromiso financiero que ha hecho Venezuela comprometiendo la factura petrolera futura del país. Nunca, en todo el tiempo que yo fui parlamentario, que Alexis, jamás se permitió en Venezuela hipotecar por ninguna vía la producción petrolera del país. Y en este momento nosotros hemos firmado un acuerdo con China por $20.000 millones en préstamos que compromete la producción petrolera. Entonces, los llamados aliados de Chávez, Rusia, China, que vemos a veces con preocupación, en el fondo están haciendo su agosto, están recogiendo su caña en el momento en que hay que recogerla. Y lo que viene allí es un proceso de dependencia muy grande y de rigidez financiera y fiscal muy grande para el gobierno de Chávez, que se va a manifestar precisamente en el 2011 y en el 2012. Por eso el gobierno ya está empezando a correr los vencimientos de la deuda que ha emitido. Fíjense que las últimas emisiones de deuda que ha hecho el gobierno lo que buscan es pasar la deuda que ha emitido venciendo en el 2011 y en el 2012 a vencimientos posteriores al 2013, tratando precisamente de construir caja para el evento electoral del 2012, en donde el único recurso que va a tener Chávez, más allá de su discurso y más allá de su carisma y de todas las explicaciones que se pueden hacer sobre el por qué está en el poder, el verdadero y más importante recurso que tiene y ha tenido todos estos años es dinero en la mano. Y no va a tener ese dinero en la mano en la forma en que lo ha tenido en estos últimos años. Entonces, yo creo que esa es una reflexión importante, porque el capitán petróleo, el jefe de campaña, no está en capacidad de traerle a su candidato los resultados que pudo traerle desde el 99 en adelante.